Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bueno, quería hacer esta pequeña clase complementaria virtual como para ayudar en la lectura de Jean Piaget, que ya me imagino debieron haber avanzado con lo que yo les comenté. Eh, Así que la idea es, bueno, poder con esta clase, con algunas anotaciones que les voy a compartir por acá, poder ayudarlos a complementar la lectura del autor, que obviamente vamos a seguir durante el lunes, su, su lectura y obviamente su intercambio y su discusión. Bueno, más que nada, como pueden ver, vamos a hablar de este autor que obviamente ya todos lo conocen, por supuesto. Jean Piaget, epistemólogo y biólogo suizo también. Nosotros decimos psicogenetista, ya que adentro de lo que sería la epistemología genética, donde tiene una línea que tiende a la formalidad, una línea que obviamente tiende a la cuestión crítica, tiende también a explicar desde la psicogénesis, ¿no? Los fenómenos entre las relaciones, en este caso, del sujeto y el objeto. ¿Por qué psicogenetista en este caso? Para que ustedes también lo tengan esto a mano, ¿no? Los psicogenetistas son aquellos que, o el campo de la psicogénesis, en la que él y otros autores que vamos a ir viendo en la cátedra forman parte, es el estudio del modo en que los seres humanos pasan de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento en el transcurso de su desarrollo. Es decir, la psicogénesis trata de explicar cómo desde un estado menor, ¿no?, una base menor, trata de ir avanzando a lo largo del desarrollo a un estado de mayor complejidad. En este caso, nosotros decimos conocimiento porque viene el caso con, en este caso, el pensamiento formal de Jean Piaget, que él busca con su teoría y obviamente con sus investigaciones. Ustedes tienen que ver en su bibliografía. Él está muy interesado en poder explicar cómo surge en este caso la inteligencia, que ya vamos a charlar eso. Él está muy interesado en cómo eso se construye a lo largo del desarrollo de la especie humana. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que esta epistemología genética, en la cual el autor como epistemólogo es inaugurante, ¿no?, eso lo hemos visto también en Juan del Val, lo que a él le interesa es cómo se va produciendo conocimiento a través de la interacción, ¿no? No alcanza con la herencia, no alcanza con el bagaje genético, simplemente hay que también sumar a esta formulación cómo es esa interacción entre los elementos de la genética o de lo heredado, de lo que trae el organismo, en este caso el sujeto, y cómo eso lo pone en juego en el ambiente, ¿no? O en este caso en un contexto social, urbano, también podría ser rural, que no también selvático. Pero nosotros tenemos que entender entonces que la epistemología genética lo que nos está diciendo es ellos trabajan en una posición media, como nosotros hemos visto a lo largo de ahora de las clases, donde con Juan del Val hemos destacado la cuestión de esa posición constructivista de parte de Piaget. Es decir, él está en una parte media, ¿no?, como marca ahí Juan del Val, no es ni natista ni ambientalista. Juan también, ¿no?, porque él es un post-piagetiano o es alguien en el cual se ha influenciado bastante en este autor, el que estamos viendo ahora. Por lo tanto, está en ese punto medio también, en una posición constructivista. Avancemos un poco. ¿Qué es la conducta? Que es uno de los conceptos que vamos a tener acá muy presente en varios de los autores, no solamente en Piaget, no solamente lo vemos también en Juan del Val, pero está claro de que nosotros tenemos que entender de que la conducta es una manifestación que se produce producto del intercambio entre el sujeto y el mundo exterior. De vuelta, ven acá de que aparece esta cuestión de la interacción, ¿no? De la dialéctica, si quieren, más tomando desde como conceptos que vienen obviamente del materialismo histórico, el materialismo dialéctico o el marxismo, algo que me imagino ya han visto un poco con teoría social
y del Estado. La conducta acá entonces no es algo propio del sujeto, no es algo que produce el medio externo o el mundo exterior, es algo que se produce en la interacción entre el sujeto y el mundo exterior, ¿no? En ese entremedio, eso que se genera en esa interacción entre el sujeto y el mundo exterior, ahí entiende Piaget y también Juan del Val, entiende que se produce lo que nosotros llamamos como conducta. También ellos dicen de que toda conducta es adaptación, también un concepto que ahora en un ratito voy a comentarles, pero está bueno que podamos ver que hay algo acá que se destaca, que también lo van a destacar varios autores, varios psicogenetistas que vamos a ver a lo largo de estos meses. Los organismos son seres activos, que están actuando en su medio y modificándolo, pero en su actividad el organismo tiene que adaptarse al medio. Por eso el valor de la adaptación, sobre todo para Piaget. La adaptación, ¿no?, es la mejor herramienta para poder sobrevivir, en este caso, de la especie que esté, en este caso, en juego. La nuestra, por supuesto, ha tenido grandes momentos adaptativos. Se pueden ver ejemplos incluso recientes que hemos charlado en clase, por ejemplo, la pandemia misma, ¿no?, un fenómeno desconocidísimo para nosotros, un fenómeno de salud a nivel mundial que nos agarró desnudos, no sabíamos cómo enfrentarlo y sin embargo pudimos adaptarnos para poder sobrevivir a ese gran hecho que resultaba al principio ser bastante mortífero para la vida de nuestra civilización. Pudimos sobrellevarlo, es decir, en los términos piagetianos o en los términos de Jean Piaget, hemos podido adaptarnos, hemos generado conductas adaptativas en ese episodio. Por tanto, somos organismos o seres activos. Nuestras comunidades son en ese sentido sujetos activos para Piaget porque actúan sobre el medio y lo modifican y al mismo tiempo se modifican. El mismo sujeto, el mismo organismo es modificado a partir de esa actuación. Por lo tanto, vamos ya, si quieren, al concepto de adaptación, ¿no? La adaptación no es un proceso pasivo, dice Del Val, sino activo, ¿no? De vuelta, el sujeto activo, ¿no?, se vale de un proceso que también, de por sí, es activo. Lo cual quiere decir que el organismo, al adaptarse, se está modificando, pero a su vez modifica el medio. Modifica el medio, el organismo, y al mismo tiempo se modifica él. El organismo no sufre la adaptación, sino que es un actor de ella. No es algo que padecemos, es algo que nos sirve, ¿no? Es algo que llevamos adelante. Nosotros tenemos que entender que el proceso adaptativo o la adaptación misma cuenta con dos acciones invariantes y que son innegociables para Piaget, también para Juan del Val, que no pueden faltar. No pueden faltar una, es decir, no puede actuar una sin la otra. No hay discusión en eso para los autores. En este caso está esa acción invariante que llamamos la asimilación y está la otra acción invariante que llamamos la acomodación. La asimilación es una acción del organismo sobre el medio, ¿no?, con la capacidad de poder incorporar real o simbólicamente, ¿no?, las acciones que ha llevado adelante para poder modificar el medio, es decir, esquemas, algo que también vamos a ver ahora más adelante si quieren para poder repasar. Es decir, la asimilación es la acción del organismo sobre el medio, ¿no?, y al hacer eso incorpora simbólicamente o real algo del medio, ¿no?, incorpora conocimiento, si se quiere, incorpora una manera de entender cómo sobrellevar al medio a partir de esa intervención sobre la misma. Y después está la acomodación, ¿no?, que es la modificación del organismo, la modificación del sujeto, que se desencadena por efecto del medio, es decir, por el contexto. Hay a veces situaciones que superan al organismo, superan al sujeto o a la comunidad. De vuelta voy al ejemplo de la pandemia, donde esa adaptación, esa situación que nos sobrepasó a todos, nos obligó a acomodarnos, por así decirlo, es decir, a activar el sistema de acomodación de nuestro proceso adaptativo, donde hemos aprendido, por ejemplo,
a tener que lavarnos las manos con alcohol en gel casi todo el tiempo para evitar ser agentes de contagio del coronavirus, por ejemplo, ¿no? O tener que limpiar las cosas cuando las comprábamos afuera y higienizarlas, por ejemplo, también. Ese tipo de ejemplos son los que hablan de esta acción de acomodación del proceso adaptativo del cual llevamos adelante, entre otras cosas, entre otras acciones que uno se le pueda llegar a ocurrir desde la infancia, la escuela y también, ¿por qué no, ahora en la universidad? Una manera nueva de tomar apuntes, porque es otra exigencia la que se tiene, por ejemplo, para dar un ejemplo, etc. Por lo tanto, el proceso adaptativo, como pueden ver, fundamentalmente es activo, porque estamos hablando de un sujeto activo, el que lo lleva adelante, es actor, el sujeto de la adaptación, y tiene estas dos acciones invariantes que, como les digo, no puede faltar una al proceso adaptativo, tienen que estar las dos, no puede ser una o la otra. Ahora, si quieren, vamos con el concepto de inteligencia, ¿no? Que es un concepto que le da mucha importancia Jean Piaget, porque él entiende la inteligencia como una forma superior de organización o de equilibrio de las estructuras cognitivas. Es decir, es una forma de equilibrio a la cual tienden todas las estructuras elementales, por ejemplo, la percepción, el hábito, los mecanismos sensoriomotores, etc. Hay algo que nosotros tenemos que entender en este caso, si ustedes van después también a Juan del Val, los organismos, porque es una idea también de Piaget, los organismos tienden a buscar equilibrios, es decir, tratan de buscar, vamos a decir, una homeostasis para poder alcanzar, ¿no? En este caso, nuevas estructuras cognitivas, que es en este caso una expresión de búsqueda de inteligencia. No es que alcanza la inteligencia, pero es una búsqueda de la inteligencia formal, del sujeto. Cuando eso ocurre es porque el organismo, dice Juan del Val, está en desequilibrio. El desequilibrio se produce a partir de nuevas necesidades, y esas nuevas necesidades son las que llevan al organismo a buscar un nuevo equilibrio, y por lo tanto hace una serie de acciones que apuntan a eso, a alcanzar ese nuevo equilibrio. Cuando alcanza ese nuevo equilibrio, alcanza estas nuevas estructuras cognitivas. Algunas de esas estructuras que nosotros podamos ir viendo, podemos denominarlas como estadios. Eso ahora en breve lo menciono. Pero la inteligencia, si se quiere, ¿no?, en Piaget, trata de explicarse como esa forma de equilibrio a la cual todos los mecanismos elementales o estructuras elementales, las iniciales con las que nosotros arrancamos, ¿no? Como bien ustedes ven acá, la percepción, el hábito, los mecanismos sensomotores, van valiéndose de esas acciones que después van a aspirar a convertirse en otra cosa, porque el desequilibrio es cada vez más complejo. El desequilibrio y las necesidades producto de ese desequilibrio son cada vez más complejas, y por supuesto el organismo necesita en ese sentido nuevas herramientas para poder alcanzar estos equilibrios, es decir, aspirar a nuevos niveles de inteligencia. Para esto que estoy hablando, obviamente, tengan muy presente el capítulo 6 de Juan del Val, pero también el capítulo 1, esto de la búsqueda del equilibrio lo marca muy bien también Piaget. Por lo tanto, nosotros en Piaget vamos a entender que al principio tendemos con conductas elementales, arrancamos con conductas elementales y vamos a ir tendiendo de a poco a conductas inteligentes. Conductas elementales son, como bien dice ahí la descripción, son acciones rígidas, son inmediatas y son irreversibles. Rígidas porque son duras, ¿no? En el sentido de son acciones poco flexibles, son acciones que funcionan en conjunto o funcionan con vamos a decir, un solo elemento, ¿no? Que en este caso tiene que ver con algo o de lo motor, o lo perceptivo, o lo sensitivo. No es una acción que funcione en articulación con otras condiciones humanas, todavía eso no ocurre,
Inmediato porque obviamente trata de responder a la inmediatez, trata de responder a las necesidades que surgen en el momento. E irreversible, bueno, eso es algo muy propio de Piaget, lo van a leer mucho. Él cuando habla de irreversible habla de que esas estructuras también, de vuelta con el término de la rigidez, no pueden retroceder su lectura del proceso, no pueden leer para atrás cómo es que llegaron a esa acción, porque siempre tienden para adelante, siempre van para adelante por esta necesidad de satisfacer lo inmediato, por satisfacer lo que tienen en ese momento, y no se detienen a ver el detalle de cómo lograron satisfacer eso, porque no está todavía las estructuras cognitivas necesarias para hacer ese tipo de análisis más formales. En cambio, las conductas inteligentes, que esas son más avanzadas, no las ve un niño de 2 años, sino que esto es algo más avanzado, son acciones y representaciones complejas. Estamos hablando ya de que hay acciones y al mismo tiempo hay representaciones, es decir, hay pensamiento. Cuando hablamos de representaciones es porque ha nacido el pensamiento. Representaciones complejas, lógicas, y hay movilidad reversible. Es decir, hay acciones y pensamientos complejos, lógicos, es decir, con un razonamiento, si se quiere, un razonamiento científico casi, ¿no? Pero un razonamiento formal, concreto, al fin, para poder solucionar problemas con complejidad, incluso a veces, problemas pequeños con complejidad a veces de manera grande, o a veces problemas grandes con sus soluciones sencillas, porque saben cómo atacar esos problemas complejos. Bueno, eso forma parte de las conductas inteligentes, diría Piaget, y esto de la movilidad reversible es porque puede permitirse el análisis, el sujeto o el organismo, de cómo llega, por ejemplo, a solucionar determinada situación, ¿no? Puede explicar, por ejemplo, el que tiene estas conductas inteligentes, cómo hizo para, por ejemplo, llegar a la escuela normal desde su casa, todo el trayecto, explicando, por ejemplo, de que, bueno, se tomó tal colectivo, gastó tanto, entendió de que con el clima que había se abrigó bastante bien para no llegar complicado a la escuela normal, etcétera, etcétera. Eso, en el caso anterior, las conductas elementales, por ejemplo, un niño no lo puede explicar. Si a un niño le explicas o le pedís que trate de explicar cómo llegó a la escuela normal, lo va a hacer, pero de una manera muy básica, muy primitiva. No va a poder explicar con, vamos a decir, la complejidad de un adulto o con un pensamiento complejo lógico de cómo en este caso llegó a la escuela normal. ¿Se entiende? Por lo tanto, nosotros vamos a ver mucho esto en Piaget, porque él quiere tender en su análisis, en su teoría, a explicar cómo nosotros llegamos a las conductas inteligentes. Arrancamos con conductas elementales de esta manera, con estas características, en los primeros estadios, para poder llegar a las conductas inteligentes. A él le interesa cómo nosotros construimos, este es el objeto de estudio de Piaget, a él le interesa explicar cómo nosotros construimos inteligencia. Su objeto de estudio es cómo creamos inteligencia. La inteligencia, como pueden ver, son acciones y representaciones complejas, lógicas y con la capacidad de tener una movilidad reversible, es decir, pueden explicarse, puede analizarse cada una de sus operaciones y acciones. No es algo que complique la operatoria de la acción en este sentido, por querer pensar o analizar cómo se logró tal cosa, no complique al organismo en su explicación o no sepa cómo hacerlo. Lo puede hacer. Acá, bueno, un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo es que nacemos al principio con funciones psíquicas dependientes de lo orgánico, es decir, algo que arrancamos en este sentido en términos de Piaget en el plano de lo sensorio-motor, ¿no? Para después, a medida que va avanzando nuestra línea de desarrollo, porque estas son líneas de desarrollo, a medida que nosotros vamos creciendo y nuestra línea obviamente va aumentando, las funciones psíquicas dependientes del orgánico se van tapando o van perdiendo
relevancia para darle relevancia en este sentido a las funciones superiores, es decir, a la inteligencia. Eso ya en los años más avanzados, estamos hablando de adolescencia o adultez en teoría, ¿no? Así es como Piaget en su momento lo estipuló. En ese sentido, y con este mismo ejemplo, acá les trato de explicar esto que veníamos hablando sobre los estadios. Él nombra algo así como 5 estadios, que son: arrancamos con el estadio sensorio-motriz, vamos después a un estadio preconceptual, pasamos por un estadio o un momento del pensamiento intuitivo, llegamos al estadio de las operaciones concretas y alcanzamos finalmente para Piaget el nivel máximo, ¿no?, del desarrollo de los organismos, que es el estadio de las operaciones formales. En este sentido, los estadios pueden caracterizarse o pueden detallarse para Piaget, que no es algo exacto, no es algo que hay que tomar al pie de la letra, pero es una estimación por su investigación. El estadio sensorio-motriz va de los 0 a los 2 años, el estadio preconceptual va de los 2 hasta los 4 años, el estadio del pensamiento intuitivo de los 4 a los 8 años, el estadio de operaciones concretas de los 8 hasta los 12 años y operaciones formales, el último, desde los 12 años en adelante, ¿no?, hasta el fin de la historia de ese organismo o de ese sujeto. Porque, como hemos dicho, o si no lo hemos dicho, hay que decirlo, el desarrollo para los autores y la adaptación misma también, el proceso adaptativo, no es algo propio de la etapa infantil o de los primeros años de vida de un organismo, sino que es algo constante. El desarrollo es constante, por lo tanto el proceso adaptativo también. E incluso cuando somos personas mayores, seguimos adaptándonos. Eso es lo que dicen los autores. Ahora quería, ya ir de a poquito entrando con algunas cositas en relación al pensamiento de Piaget para poder entender esto que venimos haciendo. En el principio explicamos esta diferenciación, por ejemplo, de conductas elementales de conductas inteligentes, ¿no? Ahora hay una diferenciación que también yo por lo menos quiero plantear, es aquellos equilibrios en los sistemas perceptivos de aquellos equilibrios en los sistemas operatorios, ¿no? Es decir, de vuelta, así como hablábamos de conductas elementales y conductas inteligentes, quiero hablar acá de, por ejemplo, de los sistemas perceptivos, es decir, de aquellos sistemas con los que empezamos, ¿no?, el desarrollo de este organismo. Cada modificación de estos sistemas perceptivos o de los sistemas propios de los primeros estadios, cada modificación que se haga, ¿no?, en las relaciones en juego de los elementos que estén en juego, transforman todo, transforman el conjunto. Es decir, imagínense de que tenemos nosotros dos elementos redondeados, ¿no? Si cambiamos un elemento, esto en términos cognitivos, ¿no?, si cambiamos un elemento, cambia todo ese círculo que lo rodea. Ese círculo que rodea estos dos elementos, que puede ser una cognición, si quieren, vamos a pensarlo así. Si cambia uno de estos elementos, cambia todo ese círculo, cambia todo, incluso lo que está dentro, ¿no? Cambia todo. Incluso si lo movemos a ese elemento un poquito adentro de ese círculo, cambia todo, cambia todo. A ese nivel, ¿no?, es que se refiere de que estos sistemas perceptivos, iniciales, elementales, son rígidos. Si cambiamos algo chiquitito, cambia todo. Cambia todo. Es decir, es como si fuera una gestalt, un todo, ¿no? Cambia algo, se cambia todo. En cambio, en los sistemas operatorios, formales y concretos, el equilibrio, ¿no?, se plantea más móvil y más permanente, ¿no? Al principio, en los sistemas perceptivos, los equilibrios no son permanentes, no son constantemente permanentes o no mantienen una estabilidad constante, valga la redundancia. En cambio, en los sistemas operatorios sí. En los sistemas operatorios el equilibrio es más permanente, porque se llega a niveles ya de satisfacción de necesidades, ya a niveles más complejos, por lo tanto puede lograr alcanzar ese organismo, ese sujeto, objetivos
sin tantas dificultades porque tiene las herramientas y tiene para Piaget ya las operaciones, el sistema cognoscitivo, formal, operatorio, ya está lo suficientemente armado como para solucionar problemas. Decíamos acá, ¿no? En sistemas operatorios, el equilibrio es móvil y permanente, ya que las transformaciones interiores al sistema no lo modifican, porque ellas quedan siempre compensadas gracias a las operaciones inversas, reales o virtuales, es decir, gracias a la reversibilidad. Traduzco el chino, ¿no? Traduzco a este chino. Imagínense de vuelta este círculo donde ahora no hay dos elementos, hay varios elementos, ¿no? Si se modifica alguno de estos elementos, no modifica todo este círculo con tantos elementos. Todo eso sigue, y si algo se modifica adentro, es compensado enseguida con otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, a diferencia de los sistemas perceptivos, los sistemas operatorios se pueden permitir sus modificaciones y no por eso cuando se modifican cambia todo. No complica, vamos a decir, la existencia de ese sistema o de esa cognición, ese esquema si quieren. Si algo del elemento de ese esquema se modifica, no cambia todo el esquema. Eso sí ocurre en los esquemas más elementales. A eso se refiere Piaget, que lo van a leer mucho, con reversibilidad móvil, ¿no? O con eso de la movilidad y lo reversible. De que si un elemento cambia, los otros elementos no van a ser cambiados porque son compensados con otras cosas. Son compensados con otros elementos que mantienen su estabilidad, ayudan a su estabilidad. También queríamos hacer otra diferenciación para tener en cuenta en relación a la percepción propiamente dicha y el dominio. Cuando hablamos de dominio hablamos de lo que ocurre dentro de las estructuras o adentro de los sistemas. Estoy hablando de los estadios. Cuando hablo de estructura hablo de estadios, ¿no? El dominio que se maneja adentro de ese estadio habla de eso, ¿no? De la capacidad, ¿no? De poder dominar ya la situación por haber alcanzado un determinado equilibrio. Pero ¿qué pasa con la percepción? Bueno, la percepción es un sistema irreversible y de orden estadístico, dice Piaget. En cambio, el dominio aparece la intervención de la descentración y constituye así una regulación de las deformaciones perceptivas. La descentración y las centraciones es algo que vamos a ver más adelante, eso resáltenlo, pero traigo esto porque, de vuelta, la percepción, que es algo que forma parte de este mundo de lo elemental, ¿no? O de las conductas elementales, también se plantea, lo presenta el autor como algo irreversible, ¿no? Y de orden estadístico, es decir, algo que trata de ver varios elementos al mismo tiempo, pero no significa de que tenga complejidad por tener aspirar a esa función. En cambio, el dominio aparece, adentro del dominio aparece la intervención a la descentración, es decir, algo que le permite enfocar algo y después salirse. Enfocar algo y salirse para poder ir regulando lo que la percepción por sí sola no puede hacer. Esto quédense tranquilos que igual lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a tratar de explicarlo nuevamente cuando hablemos del estadio sensorio-motor, porque esto de las centraciones forma parte de ese primer estadio y también del segundo, sobre todo el segundo. Decíamos acá, hay una cita de Piaget: el desarrollo de las percepciones demuestra la existencia de una actividad perceptiva, ¿no? Fuente de descentraciones de transporte, es decir, espaciales o temporales. Cuando habla de descentraciones, habla de esto, del enfocar y salirse. Mirar un objeto y salirse, ¿no? Mirar un objeto y salirse, y eso practicarlo constantemente. Es cuando nosotros vemos que alguien con las pupilas está haciendo un movimiento, sobre todo los niños, los bebés, es porque están practicando eso. Evidentemente están practicando eso, están practicando algo que tiene que ver con su actividad perceptiva, de centrar algo, centrarse en algo y después descentrarse de eso que están mirando, que no es fácil. Descentraciones de transporte, de comparaciones, de transposiciones, de anticipaciones y de una manera general de análisis cada vez más móvil y tendiente hacia la reversibilidad. Como pueden ver, acá Piaget
trata de remarcar constantemente de que él entiende que los organismos vamos a aspirar sí o sí, de manera general, a una función cada vez más móvil, irreversible de las acciones, de las cogniciones, de las acciones y de los, en este caso, de las representaciones también. Cada vez, o sea, a medida que avanzan los estadios, hemos nombrado anteriormente, se van a volver cada vez más complejos las operaciones, y al volverse más complejos se vuelven más reversibles y más móviles. Cualquier cosa, obviamente, esto lo vamos a seguir charlando en clase por si no se llega a entender, pero esto es algo propio de Piaget. Por eso le trato de explicar esta característica recurrente de él de hablar sobre lo móvil y lo reversible. Ya entrando un poco, si quieren, en el estadio sensorio-motriz, podemos hablar un poquito de los reflejos, que ya me imagino que lo habrán visto en el teórico, pero vamos a repasarlo rápido. Esto es algo que obviamente trabaja Piaget, pero lo tenemos mejor detallado en Juan del Val, justamente. ¿Qué son los reflejos? Es algo con lo que iniciamos en el estadio sensorio-motriz, y son esas conductas que se ponen en marcha cuando se producen determinadas condiciones, es decir, conductas que se activan a partir de estímulos internos y externos. Son conductas condicionadas, ¿no? No pueden actuar por sí mismas, no son conductas que, vamos a decir, se planteen en una posición activa, son conductas pasivas, pero están condicionadas estas, ¿no? Están condicionadas por estos estímulos internos y externos. Esas conductas actúan a partir de que algo interno o externo, un malestar, hambre, una sensación de calor, lo que sea, o algo del ambiente, ¿no? También con sensibilidades y demás, le genere algo, en este caso a un bebé, y él actúa, lleva adelante esta acción, esta conducta, que es un reflejo. Recuerden que conductas, nosotros dijimos en Piaget, él entiende las conductas como el intercambio o aquello que se manifiesta producto de la interacción entre el organismo y el mundo exterior. Recuerden eso. Cuando hablamos de conductas es eso. Hay algunos ejemplos de reflejos que obviamente están mejor detallados. Juan del Val, no lo dejen de tener presente. La succión, la prensión plantar, la marcha, la rectación, la natación, el moro, que es el sonido intenso cuando hace el bebé y que va practicando eso es lo que hace el bebé, se llama moro, o lo denominan moro los autores. El parpadeo, entre otros, ¿no? Todo eso son reflejos producto de esto que denomina Juan del Val el sistema para actuar. Recuerden que hay tres sistemas, que él denomina tres sistemas para el recién nacido: un sistema para transmitir información, un sistema para recibir información y un sistema de acciones o para actuar. Así que tengan en cuenta de que los reflejos son del sistema 3, el sistema para actuar. Bien, vamos a los esquemas, que es algo que también me imagino ya habrán visto, hemos estado leyendo. Si obviamente han leído el capítulo 6 de Juan del Val, lo van a encontrar ahí. Esto viene de ahí, por supuesto. Pero los esquemas, como hemos dicho en clase, son sucesiones de acciones reales o mentales que tienen una organización, ¿no? Que suceden en un orden establecido y en general no pueden alterarse, y que son susceptibles de aplicarse a situaciones semejantes o algo ya vivido. Tienen un elemento desencadenante y un elemento efector, ¿no? Reaccionan también a partir de determinadas situaciones. Es algo que evidentemente van haciendo producto de la reiteración de los reflejos, por ejemplo, para dar un ejemplo. Pero bueno, tenemos que entender entonces que los esquemas son acciones reales o mentales, ¿no? Que tienen una organización. Es un mapa de acciones del organismo para actuar ante determinada situación. Los esquemas se aplican de forma total,
cuando se aplican de forma total no hay una modificación alguna al esquema. Se pueden aplicar de forma parcial, es decir, el esquema es modificado o se acomoda, como hemos dicho en términos del proceso adaptativo, con la acción invariante de la acomodación, es decir, el esquema se modifica producto de algo que el medio le ha obligado a producir o le ha obligado a aprender. Y ahí se forma un nuevo esquema, ¿no? Producto de esa acomodación, el esquema se modifica y nace un nuevo esquema, por así decirlo. O el esquema no se puede aplicar, por lo tanto se descarta y se busca armar otro esquema. No se puede aplicar. Hay funciones en los esquemas, dice Juan del Val, que son, por ejemplo, repetir, reconocer, recordar o generalizar. Repetir es ejecutar de manera automática situaciones semejantes, es repetir, es decir, actuar automáticamente en algo, como un robot, ¿no? Algo que nosotros ahora vemos mucho, por ejemplo, en las situaciones de inteligencia artificial, ¿no? La automatización o la robotización, etc. Pero la repetición es también algo que forma parte de las funciones del esquema según Piaget y por supuesto también Juan del Val. Reconocer y recordar es una forma de recordar aplicando con éxito un esquema en situaciones nuevas pero semejantes a las anteriores. Generalizar, los esquemas tienen variables, lugares vacíos que se llenan con nuevos objetos semejantes pero no idénticos. Hacen una generalización. Generalizar un esquema, es decir, es hacer que el esquema pueda ir también modificándose o adaptándose, pero como si fuera un marco general de algo, ¿no? Y va tomando nuevos elementos que va convirtiendo ese esquema general, ¿no? O generalizado en algo más específico, en algo más particular. Por lo tanto, estas funciones las tenemos que nosotros tener bien presentes sobre los esquemas. Ahora, si quieren, yo creo que ya vamos a dejar después por acá, para no hacerla tan larga. Vamos a hablar un poquito de los hábitos. Los hábitos, a diferencia de los reflejos, porque hay una diferencia, es un esquema de orden superior. De vuelta, el hábito no es lo mismo que el reflejo. ¿Por qué? Porque como bien marco ahí, es una actividad del sujeto. Recuerdan de que nosotros habíamos dicho que los reflejos son acciones pasivas o son acciones condicionadas, ¿no? Condicionadas por estímulos internos y externos. Acá, al ubicar Jean Piaget a los hábitos como una actividad del sujeto, hace una diferencia porque acá empieza a entrar esto de lo activo, ¿no? O de acciones más activas, una posición más activa del organismo o del sujeto frente a las situaciones. El hábito, en ese sentido, es el inicio, ¿no? De ir practicando esa posición activa por parte del organismo y no espera ya el estímulo interno o externo para actuar. Ahora empieza a actuar por sí solo, con o sin estímulo. Acá ustedes pueden ver abajo que dice hay una aplicación de mayores distancias en el espacio y en el tiempo a comparación de los reflejos, pero esto de igual forma los hábitos poseen un solo sentido, ¿no? Sin movilidad interna ni coordinación recíproca. ¿Qué está diciendo con esto, con este chino, el autor? Lo que está diciendo es que el hábito llega más lejos, mucho más lejos que el reflejo. Eso podemos imaginarlo. Si el reflejo cumple hasta determinado lugar, porque obviamente responde a un estímulo, el hábito entonces plantea el autor de que es superador, porque llega más lejos, trata de ir más lejos o alcanzar objetivos un poquito más complejos que los reflejos. Y por lo tanto, obviamente, lo que es la modificación, en este caso de una intervención en el espacio y en el tiempo, por supuesto, eso también cambia bastante del hábito a comparación del reflejo, porque el hábito trata de llegar a lugares más desconocidos. No tanto, pero es el inicio de esa búsqueda. Pero lo que trata de remarcar después a lo último, en esta última oración, el autor, es que
Los hábitos apuntan de una sola dirección, es unidireccional, es una sola dirección, no va a otras direcciones, no abre otras direcciones, es unidireccional. En eso sigue siendo como el reflejo, un poco, pero la diferencia fundamental acá del hábito con el reflejo es que es una actividad del sujeto. Es un ejemplo del inicio de una posición activa del organismo o del sujeto frente al mundo exterior a través del hábito. Sigue siendo básico el hábito, pero bueno, es algo con lo que se va iniciando. Bueno, quería charlar un poquito estos conceptos para poder introducir a la lectura. La idea es que sigamos ahora el lunes. Por supuesto vamos a intentar repasar, pero la idea era poder avanzar un poquito esto para que lo tengan a mano. Y por supuesto, ante cualquier duda y demás, me pueden consultar. Bueno, les deseo un buen fin de semana y nos vemos el lunes.